que titulamos Toma la vida por el mango, en donde estamos aprendiendo cómo vivir nuestra vida de acuerdo a la sabiduría que nos enseña la palabra de Dios, la Biblia. Si no escucharon el mensaje de la semana pasada, de verdad les recomiendo que lo escuchen. Pueden ir a nuestra página de Facebook y ver el video, porque es el mensaje a través del cual nos medimos. Hicimos una medición de cómo estamos en este momento de acuerdo a nuestra madurez. El día de hoy, como pueden ver en su programa, vamos a hablar acerca de las decisiones sabias. Miren, yo me imagino que todos conocemos a gente que todo el tiempo se la pasa metiéndose en problemas. ¿Conocen a gente así? O alguno de ustedes es uno de los que todo el tiempo, o sea, todos nos metemos en problemas, pero hay gente como que más, ¿no? O sea, pasa más tiempo en problemas que fuera de problemas. Y si alguna vez se han preguntado por qué es eso, eso tiene que ver absolutamente con la manera en que tomamos nuestras decisiones. Fíjense, la vida es una serie de decisiones que vamos tomando. ¿Se dan cuenta la cantidad de decisiones que toman cada día? Bueno, la calidad de las decisiones que tú tomas determina la calidad de la vida que vives. Mientras mejores decisiones tomes, mejor vas a vivir la vida. Cuando la vida empieza, tomamos pocas decisiones, ¿no? Cuando somos niños, nuestros papás o las personas encargadas de nosotros tienden a tomar las decisiones por nosotros, ¿no? Ellos compran nuestra ropa, nos dicen qué ponernos, ¿no? Nos dicen qué vamos a comer, nos llevan por todos lados, nos van dirigiendo. Y fíjense, el objetivo mismo de educar a un niño es precisamente enseñarle a ir tomando cada vez mejores decisiones. Y enseñarles una lección muy importante a los niños, que es el hecho de que tú eres libre hasta el punto de tomar una decisión. Pero una vez tomada la decisión empieza a controlarte a ti. Tú ya no tienes control sobre esa decisión, es decir, tú eres libre de las acciones que escoges tomar, pero no eres libre de escoger las consecuencias que esas acciones traen. Las consecuencias son una respuesta natural de acuerdo al sistema que Dios creó en este mundo. Dios creó un sistema, ¿verdad?, en donde yo hago ciertas cosas y luego vienen hacia mí ciertas consecuencias que yo ya no escojo, ¿no? Por ejemplo, leí hace algunos años de una mujer en Colombia que el marido la dejó y entonces ella, sintiéndose despechada, decidió quitarse la vida. Entonces subió a la azotea del edificio donde vivía, que era de 4 pisos, y se aventó. Y rebotó en la banqueta, se rompió las 2 piernas y las costillas, pero no se murió. Entonces, aparte de sin esposo, estaba con las piernas rotas en el hospital. O sea, tú puedes escoger la acción, pero la consecuencia no necesariamente la controlas tú, no sabes qué va a pasar. Entonces, obviamente, tenemos que tomar nuestras decisiones en base al tipo de consecuencias que queremos recibir. Seguramente han escuchado de la gente decir que el éxito en la vida de una persona proviene de tomar buenas decisiones. Las buenas decisiones provienen de la experiencia y la experiencia proviene de tomar malas decisiones, ¿no? En otras palabras, la gente que toma malas decisiones y aprende de ellas puede tomar ahora mejores decisiones. Todos nos equivocamos, pero la pregunta que yo me hice esta semana fue, ¿y será necesario a fuerza equivocarnos? O sea, ¿será que necesitamos tomar malas decisiones para poder en algún momento tomar buenas decisiones? ¿O habrá una forma en que nosotros podamos tomar buenas decisiones sin necesidad de estrellarnos contra la banqueta como esa señora? Eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. El libro de Santiago habla mucho acerca de cómo deberíamos de tomar decisiones. De hecho, nos va a decir cuál es el problema que tenemos la mayor parte de la gente en el momento de tomar decisiones. Nos va a decir cuál es la solución, o sea, qué deberíamos de hacer. Y nos va a decir cuál es la promesa de Dios cuando tú haces lo que Él dice que debes de hacer. Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar estas decisiones sabias. Padre, te damos gracias, Padre, porque aquí estamos. Te damos gracias porque tú mismo nos diste la vida, y no nada más nos diste vida, Señor, sino nos diste verdadera vida. Gracias a tu Hijo Jesucristo tenemos acceso a esta vida real, a esta vida verdadera, que es tenerte a ti en nuestra vida, Señor. Queremos entender de forma cada vez más clara, Padre, cómo debemos de vivir esta vida. Así es de que te pedimos que nos abras los ojos, que permitas que esta palabra tuya que vamos a estudiar llegue directo a nuestro corazón y la veamos tal y como tú la diseñaste. Te pedimos esto, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues miren, vamos a empezar
con el problema. Fíjense, Santiago nos va a decir en su primer capítulo que el problema que tiene la gente es este. Dice su programa, indecisión por tener prioridades en conflicto. O sea, el problema que la gente enfrenta en el momento de tomar decisiones es que no puede tomar una buena decisión, o sea, está indeciso en cuanto a qué hacer, porque tenemos prioridades dentro de nosotros que están en conflicto. O sea, nuestro corazón quiere tomar dos direcciones diferentes y ese conflicto de direcciones causa que nosotros no sepamos cómo tomar una decisión y que muchas veces cuando la tomemos la decisión incorrecta. Vamos a leer en Santiago 1, el versículo 6 y el versículo 8, dice así: una persona que duda es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Entonces, fíjense lo que acaba de decir Santiago. Dice, una persona que duda, o sea, cuando una persona va a tomar una decisión, enfrenta una disyuntiva y está dudando, Santiago aquí, si se dan cuenta, está asumiendo que esta es una persona que conoce a Dios, que sabe lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que de alguna manera Dios le dice lo que tiene que ser en su corazón. Dice, cuando duda, dice, lo que está pasando es que es una persona que está con una lealtad en conflicto. O sea, su lealtad está dividida entre lo que el mundo le ha enseñado y en su corazón dice, ay, pues quisiera hacer esto, pero también lo que Dios dice que debemos de hacer. Y entonces, dice, está ahí en conflicto, dudando. Es como una ola que el viento la mueve para todos lados y entonces se convierte en una persona totalmente inestable en todo lo que hace. Miren, cuando nuestra lealtad está dividida entre Dios y el mundo, generalmente la gente se detiene durante un segundo antes de tomar una decisión. Y no sé si se dan cuenta de cómo eso nos afecta profundamente a todos. Hay un programa que vemos, Karina y yo, que nos gusta mucho verlo, que se llama Mystery Diners, no sé si lo han visto. Es un programa en donde los dueños de restaurantes que de repente notan que su restaurante le está yendo mal, contratan a esta empresa que se llama Mystery Diners. Entonces ellos llegan y llenan de cámaras el restaurante y micrófonos por todos lados y mandan espías, mandan meseros que trabajan para ellos y clientes, y luego desde un cuarto ahí escondido al lado ven todo lo que pasa durante una semana en el restaurante y se dan cuenta de lo que sucede. Y acabamos de ver un capítulo en donde es un restaurante griego, en donde al principio, cuando abrieron, hacían una celebración en donde rompían todos los platos. ¿Han visto eso que hacen los griegos? Que para celebrar el aniversario de algo, ¡opa! Y avientan todos los platos, se rompen, ¿no? Pero como era un gastadero de dinero, dejaron de romper platos. Y entonces el dueño, que ya no va tanto al restaurante, dice, pero cada vez está más alto el costo y ya no rompemos platos, entonces quiero ver qué pasa, ¿no? Y entonces llegan unos clientes que son realmente espías, y entonces le dicen a la mesera, oiga, ¿podemos romper todos nuestros platos? Y la mesera le dice, no, ya no hacemos eso porque era peligroso y el costo era muy alto. A ver, mándame al gerente. Entonces llega el gerente y le dice, ¿podemos romper todos los platos? Y el gerente dice, no, ya no hacemos eso. Es que es nuestro aniversario. No, ya no lo hacemos. Le doy $50. Y entonces ya se detiene, ¿no? Y dice, ¿nada más 50? Y entonces él le dice, pues somos como 6, nada más son 6 platos. Le doy $100. Y el programa, de hecho, se detiene y se van a comercial con el cuate viendo hacia la cámara diciendo, ¿qué está pasando en su cabeza? El conflicto, la división de prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que dice mi corazón? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo correcto hacer aquí? $100, ¿no? O sea, traigan los platos, dijo, ¿no? O sea, en el momento en que te detienes a dudar, ya caíste, ¿no? Cuando vienen las decisiones difíciles, ¿cómo vas a responder si tienes un conflicto en tu corazón? O sea, ¿a quién vas a satisfacer? ¿A Dios o a ti? Miren, es a lo mejor dices, bueno, pues una decisión ahí pequeña, pero se dan cuenta que cuando las decisiones complejas, difíciles vienen, ahí es cuando realmente nos afectan el corazón. Miren, quiero que vean esto claramente porque Jesucristo nos lo dijo en una ocasión y muchas veces la gente ve otra cosa en ese pasaje, pero no ve esta. ¿Se acuerdan cuando va caminando Jesucristo con sus discípulos y les dice, oigan, ¿quién dice la gente que soy? Y ellos dicen, pues dicen que eres un profeta, ¿no? Juan el Bautista o Elías. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo hasta lo felicita, ¿no? Bien, Pedro, eso te lo reveló mi Padre, le dice. O sea, eso viene de Dios. ¿Ok? Pero 4 versículos adelante, Jesucristo les dice,
tenemos que ir a Jerusalén porque ahí me tengo que entregar para que me crucifiquen, pero al tercer día voy a resucitar. Y dice la Biblia que Pedro jala a Jesucristo a un lado y lo regaña. ¿No? Le dice, ¿cómo crees? No vamos a permitir que te crucifiquen. Y entonces Jesucristo dice estas palabras, Marcos 8:33. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Casi todo el mundo se fija en la primera parte. Todo el mundo se acuerda de que dice, aléjate de mí, Satanás. Pero ¿se fijaron lo que le dijo? Tú no piensas en las cosas de Dios. Piensas en las cosas del hombre. ¿No ves desde la perspectiva que Dios ve las cosas? Las ves desde la perspectiva que el mundo ve las cosas. Entonces, pregúntate, ¿cuál es el conflicto del corazón de la gente entre cómo ve las cosas el mundo y cómo ve las cosas Dios? Piensen en diferentes áreas de su vida. Por ejemplo, el noviazgo. ¿Cómo ve Dios el noviazgo? ¿Qué dice Dios? Mucha gente dice, ¡ay, qué dramático! La Biblia, ¿saben qué es lo que dice? Dice, si no estás casado, tienes que ver a la otra persona como si fuera tu hermano o tu hermana, aunque sea tu novio. Es tu hermano, hasta que se casen. Tienes que conocerlo profundamente, ¿verdad? Entender cuáles son sus valores, cuál es el camino que va a seguir, para saber si puedes amar a esa persona y unir tu vida para siempre. ¿Qué dice el mundo? Ay, no es para tanto, ¿no? Tu hermano, imagínate bailar siempre con tu hermana, qué aburrido, ¿no? ¿No? ¿Qué dice el mundo? Ay, un besito que va llevando a cada vez más cosas, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, la Biblia acerca del matrimonio? ¿Qué es el matrimonio a los ojos de Dios? Es la estampa, ¿no? La imagen del amor incondicional de Dios por el hombre. Entonces, debería ser la estampa, ¿no? Debería ser el hombre amando incondicionalmente a su mujer y la mujer amando incondicionalmente al hombre. Pero ¿qué vemos en el mundo? ¿Qué nos enseña el mundo? El matrimonio es el vehículo para ser feliz. Entonces, esta persona me va a hacer feliz a mí. Yo voy a exigir que la otra persona se comporte como yo quiero y entonces voy a ser feliz. Y si no, me enojo y si no funciona, me voy. Aunque la Biblia dice que es para siempre, ¿no? Entonces, ahí es donde están esos conflictos en nuestro corazón cuando pensamos desde el punto de vista del hombre. Piensen en la relación padre-hijo, ¿no? ¿Por qué esas relaciones son tan complicadas? Porque a los padres nos dieron la tareita nada más, ¿verdad?, de enseñarle a los niños a amar a Dios y a su palabra y modelarla en nuestro comportamiento. ¿Pero qué dice el mundo? ¿Qué nos enseña el mundo? Cuando vemos a la gente actuar, el mundo dice, mira, tú haz lo que te digo, no lo que hago. Yo soy el papá. Entonces tú obedeces, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Se dan cuenta? Jesucristo dice, ves las cosas desde el punto de vista del hombre, no de Dios. Y lo que Santiago nos está diciendo es, cuando tú tienes esa situación, cuando hay una división de lealtades o un conflicto de lealtades, dice, eres una persona que va a ser inestable en todo lo que haces. Y les voy a decir qué es lo que sucede. Dice su programa, el conflicto interno causa, letra A, primero, sentimientos inestables. O sea, lo primero que va a suceder es que tus emociones van a ser de lo más inestable, porque un día vas a estar empujando hacia un lado, otro día vas a estar empujando hacia el otro, tus pensamientos van a estar primero con Dios, luego con el mundo, luego con Dios, y entonces tus emociones son totalmente inestables. Hay veces que te sientes que quieres hacer las cosas muy bien, y hay veces que no. Entonces, estás totalmente inestable. ¿Qué causa una emoción inestable en una persona? Letra B, relaciones inestables. La gente no sabe qué esperar de ti. Porque un día eres de una manera, otro día eres de otra, ¿no? No es, por ejemplo, el problema con los papás, que un día están muy firmes en cuanto a cómo tienen que educar a sus hijos, y otro día dicen, ya, total, que lo hagan, y los niños dicen, ¿qué? ¿No? Es una confusión para ellos. Si tus emociones cambian constantemente, todas tus relaciones, ¿verdad?, tu matrimonio, tus relaciones con tu jefe, con tu trabajo, que un día eres el empleado estrella, el otro día no tienes ganas ni de trabajar, relaciones inestables. Pero lo peor del caso es que genera, letra C, una vida espiritual inestable.
¿Qué significa eso? Cuando tú estás con un conflicto de lealtades en tu corazón, cuando un día vas hacia un lado, otro día vas hacia el otro, o sea, un día estás muy cerca de Dios y estás pensando en Dios, otro día el mundo te empieza a ganar. ¿Sabes qué es lo que dice Pablo? Que esto bloquea tus oraciones y bloquea el fruto que Dios puede producir en tu vida. Fíjense lo que dice Santiago 1:7. Dice, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es el versículo que sigue de lo que vamos a leer. Dice, la gente que tiene una lealtad en conflicto, la que tiene prioridades en conflicto, no crea que Dios les va a estar dando fruto. O sea, si un día vas para acá y otro para allá y otro para acá y otro para allá, Dios no está esperando a ver hacia dónde vas a ir. Lo estamos bloqueando nosotros. Entonces, cuando tenemos ese tipo de doble vida, es una especie como de esquizofrenia espiritual, ¿no? O sea, estamos tratando de hacer la voluntad de Dios y nuestra voluntad al mismo tiempo y no funciona. Ese es el problema. ¿Sí? Santiago dice, nuestro problema es la indecisión por prioridades en conflicto. Ahora, ¿cuál es la solución? Número 2. Fíjense, la solución es una respuesta en 2 partes. La primera parte dice, entregar nuestra lealtad a Dios. O sea, lo primero que tiene que suceder es que tú le entregues tu lealtad completamente a Dios. O sea, si la indecisión es un conflicto de lealtades, lo primero que tienes que hacer es escoger cuál va a ser tu lealtad. O sea, antes de tomar decisiones, tienes que haber escogido. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? O sea, no puedes esperar a llegar al momento en donde tienes que tomar la decisión para ponerte a decidir. Porque en ese momento tu corazón es muy engañoso. Tienes que antes, mucho antes, haber tomado esa decisión. Decir, yo le voy a servir al Señor. ¿Ah? Los novios, ¿verdad? Si se esperan a estar en un coche con los vidrios todos empañados, besuqueados, para decir, ¿qué haré? ¿No? En ese momento, ¿ustedes creen que van a tomar la mejor decisión? O si antes de empezar a salir con esa persona, dicen, este es el tipo de persona con la que yo quiero estar, y hacen una lista de las características de mujer o hombre, ¿eh? O sea, ¿con qué tipo de persona quiero estar yo? Entonces la decisión está tomada desde mucho antes. En tu trabajo, tu ética profesional tiene que estar decidida antes de entrar a trabajar. Para cuando vengan esas discusiones, tú digas, no, esto no tengo ni que pensarlo. Esto no está discusión, yo voy a seguir este camino, ¿no? Y miren, si las personas a su alrededor les están poniendo presión para ir en contra de lo que Dios nos dice que debemos de vivir, entonces lo que te tienes que preguntar es si estás tomando la decisión correcta de estar cerca de esa gente. O sea, si tu novio o tu novia, porque se dan casos hasta en las mejores familias, te está poniendo presión, ya sea de palabra o de acción, tu pregunta a ti mismo debe ser, ¿esta es la persona correcta? Si en tu trabajo te están poniendo presión para hacer cosas incorrectas, miren, de veras, no saben la cantidad de veces que esa pregunta sale en consejería. Que la gente dice, pero si es en mi trabajo, que me están pidiendo que mienta, que me están pidiendo que haga esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué crees que tienes que hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios que tienes que hacer? O sea, la esclavitud se abolió hace muchos años. La gente dice, pero es que necesito el trabajo. Sí, pero no tienes que vivir en contra de lo que Dios te dice. Es una elección que tú estás haciendo y te puedes tratar de engañar a ti mismo. Y sé que suena de lo más drástico, ¿eh? Pero no saben la cantidad de gente que ha venido después a darnos las gracias, a decirnos, no sabes cómo tomar esa decisión de forma correcta, bendecido mi vida. Porque es lo que vemos en la Biblia por todos lados. Entonces tienes que tomar la decisión desde antes. ¿Saben cómo empieza su carta Santiago? Vean, se las puse ahí, Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo al empezar su carta? Voy a declarar para quién es mi lealtad. ¿Cómo les venga la carta? Lo que sigue es bronca de ustedes. Yo voy a obedecer al Señor. Yo voy a seguir a Dios. Entonces, lo primero que tienes que hacer para poder tomar buenas decisiones es entregarle tu lealtad a Dios antes de enfrentar las decisiones. Y después, dice, y obtener su sabiduría, ¿no? Si vamos a tomar decisiones basadas en la sabiduría de Dios, pues necesitamos obtener su sabiduría, ¿no? Entonces, si la pregunta para ti es ¿cómo? Porque mucha gente me dice, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo obtengo la sabiduría de Dios? Santiago nos la pone muy fácil. Fíjense lo que dice Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente,
sin menospreciar a nadie. Fíjense, en ese versículo vienen 3 consejos prácticos de Santiago acerca de la sabiduría, ¿no? Si quieres saber cómo obtener sabiduría, dice, paso 1, admite tu necesidad. Lo primero que tiene que suceder es que tú admitas que necesitas la sabiduría de Dios, ¿no? O sea, que reconozcas que tu propia sabiduría no es muy buena, que digamos, no hace falta más que voltear hacia el pasado y ver los tiraderos que hacemos cuando decidimos con nuestra propia sabiduría, entonces puedes reconocer que necesitas la de Dios. Fíjense cómo empezó ese versículo 5, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, creo notar un poco de sarcasmo en Santiago, ¿no? Si a alguno de ustedes, por casualidad, le faltara sabiduría, ¿no? Nada más vean el tiradero en el que está el mundo. ¿Será que necesitamos sabiduría? Desesperadamente, ¿no? Y miren, estos pasos a lo mejor nos van a parecer medio obvios, pero necesitas primero reconocer que estás mal. Y lo que estamos diciendo aquí es que tú y yo necesitamos tomar decisiones como Dios lo haría, ¿no? O sea, desde el punto de vista de Dios, desde su perspectiva. Pero para poder hacer eso, lo primero que necesitas es un factor importantísimo que se llama humildad. La humildad es lo que nos ayuda a reconocer cuando estamos mal. Dice Proverbios 11:2, el orgullo acarrea deshonra. La sabiduría está con los humildes. O sea, lo primero que necesitas en tu corazón para poder acudir, ¿verdad?, a Dios por sabiduría es admitir, reconocer, Señor, necesito sabiduría. O sea, si tú crees que ya lo sabes todo, no puedes aprender nada. Miren, cuando trabajaba como consultor, era una de las cosas más frustrantes, ¿verdad?, que la gente, mientras más alto nivel tienen las empresas, más se siente que no le puedes enseñar nada. Si yo estoy acá arriba, ¿qué me vas a enseñar tú? Entonces, a gente así no les puedes enseñar nada, absolutamente nada. Pero admitir tu falta de sabiduría es el comienzo de la sabiduría. Y no admitirla es generalmente la causa de serios problemas en los que nos metemos. Miren, cuando hablo con las chicas, especialmente que se acercan a consejería y están haciendo cosas en sus relaciones de noviazgo que saben que están equivocadas, están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio y me hacen preguntas como si no supieran qué les iba yo a contestar, ¿no? Y les digo, ¿y por qué estás haciendo esas cosas si sabes que la Biblia te está diciendo que no? Es que me siento muy sola. No quiero estar sola, no quiero convertirme en la señora con 100 gatos, ¿no?, en mi casa. Quiero tener pareja, no quiero perder esta relación. Y fíjate, cuando tú cierras los ojos y dices, es que no está mal porque realmente nos amamos, no, es que nuestra relación está bien, nos vamos a casar. O sea, estás sin reconocer que lo que estás haciendo está mal. Esa es la puerta abierta para la cantidad de chicas que después tenemos embarazadas fuera del matrimonio. Los hombres, las mujeres, en sus trabajos, que están haciendo cosas poco éticas y cierran los ojos convenciéndose que lo que están haciendo está bien, porque necesitan el dinero, porque están dando de comer a su familia, porque todo el mundo lo hace, hasta que los cachan. Y o pierden el trabajo o terminan en la cárcel. O sea, no admitir que necesitas sabiduría, que lo que estás haciendo está mal, es la puerta a todos los problemas. Los padres que se rehúsan a reconocer que no están educando bien a sus hijos, crecen y al rato no tienen relación con sus hijos porque lo que hicieron en el camino no fue educarlos. Y los hijos llega un momento en que se enojan y se rebelan. Entonces, no admitirlo es la puerta a tener un tiradero. Y miren, yo sé que admitir nuestras debilidades es difícil. Es, yo creo que la cosa más complicada para el ser humano. No nos gusta admitir en dónde somos débiles, pero ¿se dan cuenta que es la única manera de reforzar esas debilidades? Necesitas, primero que nada, admitir tu necesidad. Paso número 2, pide sabiduría, dice Santiago, ¿no? O sea, necesitas reconocer y entonces ir a Dios a pedir. Por todos lados en la Biblia, ¿verdad?, Dios dice, no tienes porque no pides, pide, ¿no? Toca y se abrirá, busca y encontrarás, pide y se te dará. ¿Cómo continúa ahí el versículo 5? Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Este también debía ser obvio, ¿no? O sea, nada más es el creador del universo. ¿A quién le vas a ir a pedir sabiduría? Miren, a lo mejor parece medio ridículo, pero ¿se dan cuenta en dónde busca la gente sabiduría? Hay veces que platicando con personas que toman una decisión pero garrafal y dices, ¿en qué estabas pensando? Pues es que todos mis amigos me dijeron que...
¿Y tus amigos todos son de tu edad? ¿No? ¿Y van todos muy bien en la vida? ¿O qué te hizo pensar que la opinión de tus amigos es la correcta? Lo leí en una revista, ¿no? Oí a María Fernanda en el radio. Ese programa antes, ¿cómo se llama? ¿Qué tal, Fernanda? Antes lo escuchaba yo. Ya no lo escucho, les voy a decir, me frustra. De repente ponen a un experto que te da un consejo, ¿no? A la semana lo vuelves a oír y ya ponen otro experto que contradice el consejo del anterior. Y al rato viene otro con una tercera opinión. Entonces dices, ¿qué están haciendo? ¿Tratar de confundir al populacho? Lo están logrando. Porque la gente tristemente va a la televisión, escucha a la gente famosa, que nada más porque son famosos y siguen su sabiduría. Deberíamos de seguir absolutamente la sabiduría de ¿quién? De Dios. Proverbios 2:6 dice, pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. O sea, la sabiduría nada más puede venir de Él. Ahora, la pregunta en este punto es esta, fíjate. ¿Será que verdaderamente lo que le estás pidiendo a Dios todo el tiempo es sabiduría? O sea, cuando estás enfrentando disyuntivas en tu familia, en tu trabajo, con tus hijos, con tu pareja, con todas las cosas, cuando vas a pedirle a Dios lo que le dices, Señor, dame sabiduría, ayúdame, Señor, a escoger correctamente, o le pides cosas, le pides que resuelva situaciones. O sea, porque aquí lo que Santiago dice es, ve y pídele sabiduría. Fíjate, si te cae el 20 de que la sabiduría no es simple conocimiento, sino que sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento, entonces te vas a dar cuenta de lo que en realidad le estás pidiendo a Dios cuando le pides sabiduría. Porque lo que le estás pidiendo es, le estás diciendo, Señor, ayúdame mientras estudio tu palabra, mientras medito en ella, por favor, abre mis ojos y ayúdame a ver la vida como tú la ves. O sea, cambia la manera en que veo las cosas. Dame tu sabiduría para interpretar las situaciones como tú las interpretas. Porque mucha gente se sabe la Biblia de memoria y sigue haciendo los mismos tiraderos. ¿Qué significa? Pues tiene memorizada la Biblia, pero no ve como Dios ve. Eso es lo que tú le estás pidiendo cuando pides sabiduría. Señor, transforma la manera en que veo el mundo. Déjame ver a través de tus lentes. Déjame ver a la gente, a las relaciones, a mi trabajo, todo lo que hago. Ayúdame a ver como tú. Y el paso número 3, dice Santiago, es esperar con fe su respuesta. O sea, necesitamos tener la paciencia, primero, de esperar en Dios, pero tenemos que tener la fe para saber que nos va a responder. Entonces, fíjense, tenemos que pedirle a la persona correcta, que es Dios, de la forma correcta, que es con fe. En el versículo 6, Santiago dijo, pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada. ¿Oyeron eso? Con fe, sin dudar nada. ¿Cuántas veces han ido a pedirle cosas a Dios y en su corazón está diciendo, pero va a decir que no? ¿No? O sea, dudamos mientras estamos pidiendo, ¿no? Y aquí Santiago dice, tienes que ir sabiendo que Dios te va a contestar. Y si lo que estás pidiéndole es sabiduría, tienes que saber que lo que Dios te va a mostrar, que los ojos que te va a abrir para que entiendas el mundo, van a ser para lo mejor posible para ti, de acuerdo a su plan. Entonces, con esa confianza tienes que ir. Porque si no, eres una persona que es víctima de las circunstancias. Dice en la continuación del versículo 6, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Se dan cuenta la cantidad de cristianos que así viven? Víctimas de las circunstancias. O sea, las circunstancias determinan su comportamiento en lugar de su lealtad a Dios, determinar cuál va a ser su comportamiento sin importar la circunstancia. Entonces, es gente que todo el tiempo está echándole la culpa a algo allá afuera. No, es que mi jefe hizo esto. No, es que mis compañeros. No, es que todo el mundo en el trabajo. No, es que la situación. No, es que las circunstancias, como el viento, te mueven en lugar de que tú digas, no, yo voy a actuar de acuerdo a como Dios me dice que actúe. Entonces, necesitamos pedir a Dios con fe, sabiendo que va a contestar y nos va a abrir los ojos a lo que es mejor para nosotros en cualquier circunstancia. Y esto de hecho nos lleva a la promesa. El número 3 dice, la promesa, Dios te la dará. O sea, Dios promete que si tú vas a Él, reconoces tu necesidad, te humilles ante Él y tienes la fe para esperar con paciencia, ¿qué va a hacer? Te va a dar sabiduría.
¿no? Así termina el versículo 5. Dice, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y miren, les voy a decir lo que eso significa, porque ahí, en donde dice, y Él se la dará, ese verbo en griego está en un tiempo que se llama tiempo continuo. O sea, lo que está haciendo es, Dios te va a dar continuamente, cada vez que le pidas, te va a dar generosamente. O sea, no hay un límite a sus recursos. Generosamente te va a dar cada vez que le pidas, ¿verdad? Y generosamente. Y aparte dice, sin menospreciar a nadie. ¿Qué significa eso? Sin importar quién eres, de dónde vienes, qué has hecho, qué hay en tu pasado. Porque esa es la razón por la que mucha gente duda cuando pide cualquier cosa a Dios. Saben qué hay en su corazón, saben qué hay en su pasado y entonces dudan. Pero ahí claramente dice, no importa quién seas. Si de veras tienes la humildad de reconocer tu necesidad de mí y de mi sabiduría, con mucho gusto te la doy. Pero noten otra vez que aquí lo que está diciendo es, pide sabiduría. No que Él haga por ti, que es otra de las cosas que la gente tiende a hacer a veces. Yo lo voy a dejar en manos de Dios. Y se sientan a ver qué pasa. Dios lo que quiere es que madures, que tomes una decisión y que sepas si esa decisión venía de Él o no, para que aprendas a confiar en Él. Pero miren, ¿saben cuál es la parte más triste de este tema? Yo me doy cuenta a través de las conversaciones que tengo con mucha gente, la cantidad de gente que no se da cuenta de la importancia de este tema, de la importancia de cada decisión que vamos tomando. Vemos a gente a veces ir construyendo por años su vida para destrozarla con una decisión. Con una decisión. Estábamos viendo las noticias hace unas semanas. La verdad nos quedamos impresionados en la ciudad de Austin, allá en Texas, cerca de donde está nuestra iglesia. Hicieron un festival renacentista, entonces cerraron un parque. Estaba toda la gente en el festival. Y pasó una persona que venía tomando o había estado tomando, y entonces un policía le hizo señal de detenerse. Y en ese instante ese individuo, fíjense, tuvo que tomar la disyuntiva entre me detengo y me para este policía y me van a ver que traigo aliento alcohólico, a lo mejor no era la primera vez, a lo mejor le quitan la licencia, o a lo mejor lo meten a la cárcel 1 año, y dijo no, tomó su decisión instantánea y aceleró, y para tratar de escaparse, se metió al parque a donde estaba el festival y mató a 2 personas de forma instantánea, 2 estaban a punto de morir y 2 o 3 más que estaban en grave estado, lo arrestaron y ahora está acusado de asesinato en primer grado, con la pena posible de muerte, en el mejor de los casos, cadena perpetua. Una decisión de 1 segundo. La gente toma decisiones sin darse cuenta. Y es evidente que no todas las decisiones en esta vida son un pivote que puede cambiar la dirección de tu vida, aunque muchas lo son. Hay muchos otros que no lo son, pero lo que sí es evidente les voy a decir que es, mientras mejores decisiones tomes en tu vida, mejor vas a vivir la vida. La decisión más importante que vas a tomar en tu vida es, ¿voy a entregarle mi vida a Jesucristo? ¿Sí o no? Y la segunda más importante es, ¿voy a permitirle a Él dirigir cada paso de mi vida? ¿Sí o no? La mayor parte de la gente, cuando digo la primera y más importante es, le voy a entregar la vida a Jesucristo, dicen, ya pasé, ¿no? Porque yo ya le entregué mi vida a Jesucristo. Pero lo estás dejando dirigir cada cosa en tu vida, porque me doy cuenta que un montón de gente en la iglesia, a la segunda, su respuesta con su vida, no de palabra, con su vida es, no lo dejo dirigir. Porque las estadísticas nos demuestran que dentro y fuera de la iglesia, el divorcio, el abuso, el alcoholismo, el embarazo fuera del matrimonio, son más o menos iguales. Lo cual significa que le entregamos nuestra vida a Cristo, pero el volante lo llevo yo. De eso está hablando Santiago. Santiago está diciendo, mientras no tomes una decisión de quién realmente le vas a dar tu lealtad completa y acudas a Él en todo momento cuando vayas a tomar una decisión, entonces tu vida la estás dirigiendo tú. Y por eso, la cantidad de tiraderos. Mi oración para todos nosotros es que no tuviéramos que enfrentar esas cosas.
que no tomaras nunca una decisión, por simple que sea o por compleja que sea, que pueda cambiar tu vida para siempre, sino que verdaderamente vivas para gloria de Dios en todo lo que haces, porque entonces vas a estar viviendo la vida bien vivida. Decisiones sabias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la simpleza con la que Santiago escribió su carta. Y te pedimos perdón, Señor, porque se me hace que por la simpleza con la que la escribió, nos parece que el concepto es simple y no le damos la seriedad que necesita. Las decisiones que ya tomamos en el pasado, Padre, tú sabes que no podemos hacer nada al respecto. Y gracias te damos, Padre, porque tu palabra nos dice que cuando confesamos los pecados que hemos cometido, tú nos limpias y nos dejas blancos como la nieve. Quiero pedirte por cada uno de nosotros, Señor, por las decisiones que vamos a enfrentar a partir de este momento. Te pido que nos des la paciencia y la sabiduría, Señor, para detenernos siempre unos instantes antes de responder. Preguntarnos, ¿qué harías tú? ¿Qué dirías tú? ¿Qué haríamos si fuéramos conscientes de que nos estás viendo? De que cada una de las cosas que hacemos queda registrada y que un día vamos a platicar contigo respecto a cada una de ellas. Recuérdanos, Señor, en todo momento que tenemos una audiencia permanente con el Rey del Universo. Y ayúdanos, Padre, a tomar cada una decisión de manera que te glorifique profundamente, Señor. Especialmente las que son difíciles de tomar, Señor. Danos fuerza. Recuérdanos que tú siempre estás ahí y que recompensas a aquellos que creemos fielmente en que actuar de la forma en que tú nos pides nos va a llevar a estar cerca de ti. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.